sociales en la Universidad La Sorbona de París. Perdón, tengo que aceptar a los que están llegando. Además de ello, ella ha seguido un máster en español como segunda lengua en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, eh, estudios de gestión del cambio y desarrollo territorial en la Escuela para el Desarrollo y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Lima. Ella trabaja como en investigaciones, trabaja desarrollando sistematizaciones de experiencias, docencia, facilitación de talleres relacionados a temas de derechos de los pueblos indígenas, interculturalidad y gobernanza territorial. El día de hoy nos acompaña para hablarnos sobre interculturalidad. Ya los maestros han estado, ya sabían de tu llegada desde hace unas semanas, así que hemos estado pues compartiendo informaciones también sobre temas interculturales y ya algo se ha trabajado y la experiencia también que ellos tienen es bastante amplia porque vienen de zonas, casi todos de zonas rurales, ¿no? Algunos están ubicados en Huamanga, pero igual con experiencia en trabajo rural, así que el contexto es de maestros rurales, algunos de zonas muy complicadas, pero todos con el deseo de aprender, ¿no? Nuestro diplomado es un diplomado que se llama Educar para Transformar y une la interculturalidad con la investigación. Lo que ellos están haciendo ahora es un pequeño proyecto de investigación, acción participativa, en la que ellos tienen que trabajar un proyectito con sus alumnos y con la comunidad, buscando resolver algún problema que tienen en el entorno, y sobre ello luego hacen una sistematización que al final del proceso vamos a publicar también. Entonces, estamos justo en el momento de comenzar nuestros proyectos de investigación-acción. Y es un bonito momento para también fortalecer el tema de la interculturalidad. Bien, no sé si algún participante quiere comentar algo antes, comentarle lo que hemos venido haciendo, cómo van ustedes, cómo se sienten. Marcelino, quizás tú. Ah, Miguel. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señora Verónica Mendoza. Gracias por compartir este espacio. Mi nombre es Miguel Muñoz, ¿no? Egresado y, bueno, futuro docente de la Escuela de Bellas Artes. Sí, el tema de la interculturalidad que estamos tocando ahora en este diplomado es pertinente, ¿no? Para ver no solo las políticas de gobierno que deben mejorar, sino aportar desde nuestra parte docente también en las aulas a poder pues tomar también esta libertad de cátedra y dar un giro en el tema educativo, el tema inclusivo y también enseñar, ¿no? Como veía en unos ejemplos de los maestros que compartimos, cómo comprender la educación, pero desde nuestro sentido de pertenencia, desde, digamos, aquí, desde las sierras del Perú, y cómo llegar a mejorarlas, pero no tanto implantando ya el modelo que tenemos, ¿no? En este sistema, sino planteando unas miradas más autóctonas que revaloren nuestra cultura ancestral y que obviamente eso fortalezca el sentido de pertenencia al cual, al menos aquí en el Perú, pues está eh, muy abandonado, se podría decir. No hay políticas verdaderas, establecidas, que puedan tocar las culturas propias de cada lugar donde se llega a dar nuestro trabajo como docentes. Y eso pues es ahora el propósito de este proyecto que estamos realizando. Al menos mi persona toca un poco el tema de memoria, un poco de la crítica reflexiva y obviamente sobre el tema de la cultura, ¿no? En ese sentido, agradecerle por su presencia y bueno, estaremos atentos también a sus aportes, ya que estamos iniciando, como bien lo dijo el profesor Francisco, a realizar una investigación, acción, ¿no? Que es de manera participativa que vamos a llegar a realizar en este diplomado. Muchas gracias por su presencia y esperamos pues muy atentos a sus aportes y lo que nos pueda también sugerir en el camino con nuestros proyectos que estamos ya por realizar cada uno de nosotros.
Muchas gracias. Marcelino. Muy bien. Creo que ahora sí estamos en en el momento de comenzar. Con Verónica nos habíamos escrito acerca de la sesión de hoy. am, y, y hay una serie de preguntas que ha ido compartiéndome sobre lo que podría ser interesante para ustedes también. Es bastante, pero quizás podemos ir haciendo algunas reflexiones y, y creo que ya podemos comenzar, Verónica, para que el tiempo nos dé. ¿Sí? El tema va a girar en torno a la interculturalidad, a nuestro país, un poco también las cuestiones de Estado, y vamos a ir reflexionando también con ustedes desde al final sobre la educación. Entonces, Verónica, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De acuerdo, muy buenas tardes nuevamente a todas, a todos. Muchísimas gracias al profesor Francisco por haber sido el puente, ¿no? El chacaruna para propiciar este encuentro. Muchas gracias a los organizadores de este diplomado Educar para Transformar. Qué grato ver que instituciones, ¿no? De diversas regiones, pueden, de diversos países inclusive, ¿no? Pueden colaborar para propiciar este tipo de espacios de encuentro, de diálogo, para ustedes, maestros y maestras del Perú y de Ayacucho en particular, ¿no? Y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se han hecho presentes en esta tarde, ¿no? Para este espacio en el que ojalá, más allá de las dificultades que supone este diálogo virtual, que nunca igualará lo presencial, podamos compartir un poquito reflexiones, ¿no? Experiencias. Ya le decía yo a Francisco que me hubiera encantado que este diálogo pudiera ser presencial para poder vernos, conocernos, dialogar más profundamente sobre este tema que, como él ha dicho, es efectivamente amplísimo, ¿no? Entonces, espero no divagar demasiado, ni irme demasiado lejos, ni por las ramas, pero como decía Francisco, esto da para hablar tanto que no sabía yo muy bien por dónde abordar este tema. En todo caso, espero que las reflexiones, ¿no?, que he pensado compartir con ustedes puedan serles útiles, ¿no?, para poder enriquecer no solamente su trabajo pedagógico, ¿no?, sino que tienen que ver con también nuestra cotidianidad, ¿no?, y nuestro ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, como lamentablemente no podemos vernos, conocernos, abrazarnos, de todas maneras quisiera que me permitan hacerles algunas preguntas, ¿no? Por ahí si se animan, de repente alguno puede contestar por el chat, ¿no? No sé, no creo que nos dé el tiempo para hacer un diálogo, pero por lo menos por el chat quizás podemos intercambiar un poquito. Entiendo entonces que la mayoría de ustedes, maestros y maestras, son de Víctor Fajardo, ¿verdad? No sé si hay algún maestro o maestra de otra provincia, de Ayacucho. A ver si de repente me cuentan un poquito ahí en el chat, ahí lo voy a poner. ¿O todos son de Víctor Fajardo? De Huamanga mismo. Ah, de Huamanga, presente. ¿Alguna otra provincia?
Sí, adelante, Juana. De Cangallo. Ah, no, de Cangallo es Diana. Buenas tardes, de Ica también estamos presentes. Ah, de Ica. Ah, justo les iba a preguntar si había maestros y maestras de otras regiones que no fueran Ayacucho. Entonces están en Ica también, ¿no? La profesora Juana. Hay profesores invitados de la región Ica, son unos pocos, pero están participando fuertemente también. Claro, ¿no? Dos regiones además entre las cuales hay tanto diálogo e intercambio, ¿no? Ica, Ayacucho. Yo quería entonces invitarles a pensar cómo se sienten cuando están fuera de Ayacucho o fuera de Ica, los que son de Ica, y les preguntan, ¿de qué región eres? ¿De dónde vienes? Y ustedes dicen, soy ayacuchano, soy ayacuchana, soy iqueño, soy iqueña. ¿Qué sienten ustedes, no? Cuando están lejos de su tierra y les preguntan por su lugar de procedencia. Imagino también que la mayoría aquí, o un buen número en todo caso, habla quechua. Entonces quería preguntarles, ¿no? Y igual si me pueden compartir algunos por el chat de repente, yo lo puedo ir leyendo, ¿cómo aprendieron a hablar el quechua? ¿Quién les enseñó a hablar el quechua? ¿Alguien se anima de repente? Un par por lo menos, para poder compartir un poquito. Buenas tardes. Buenas tardes, la profesora Noemí. Señora Verónica, doctor Francisco y los colegas presentes. En verdad, nuestro idioma muchas veces hemos dejado de lado, de repente con ese criterio, con ese pensamiento de nuestros padres, abuelos, de que hablar el quechua es sinónimo de retraso. Y en verdad, yo provengo también de familias quechohablantes, en este caso mis abuelos, ¿no? Durante mi infancia, nunca hablé, pero sí entendía, porque mi abuelita era quechohablante. Tal es así que se me hacía difícil pronunciar o hablar, porque algunas veces no me permitían. Pero en el transcurso del trabajo, porque yo empecé primero a trabajar en zona rural, se me hacía difícil que me entiendan y lograr que mis estudiantes pues aprendan algo. Tal es así que ya he tenido que hacer un esfuerzo en practicar y practicar. Y el mismo trabajo ha permitido que yo tenga ya quizá un poco más de fluidez en el diálogo en nuestro idioma quechua, ¿no? Ahora ya me dejo entender, ya al menos puedo dialogar con soltura con los papás que vienen siempre, ¿no? A dialogar, a preguntar a cómo están sus hijos, ¿no? O sea, este es el trabajo que me ha enseñado a mí para poder fortalecer esta comunicación. Gracias. Muchas gracias. Perdón, corté mi audio. Decía muchas gracias a la profesora Noemí, Betty, gracias a los que están comentando a través del chat, que nos comentan, ¿no? Que cuando están lejos de su tierra, en este caso Ayacucho, son los que han respondido, se sienten orgullosos, ¿no? De su procedencia, que cuando están lejos es cuando más amor, más admiración sienten por su lugar de origen, ¿no? Varios de ustedes también han compartido, igual que la profesora Noemí, que aprendieron a hablar quechua con sus padres o con sus abuelos, algunos desde niños y niñas, otros seguramente, como lo comentaba Noemí, como ha sido mi caso, por ejemplo, a pesar de que no crecimos en un ambiente donde se hablaba quechua, lamentablemente esta lógica, ¿no?, que asimilaba el quechua al pasado o al retraso, hizo que no pudiéramos beber plenamente, ¿no?, de esta nuestra lengua materna, y luego tuvimos que reconstruir vínculos, ¿no?, con nuestra identidad, con nuestra cultura y por consiguiente con nuestros abuelos, abuelas, con nuestros padres, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles también que reflexionen, ¿no? No necesariamente tenemos que decirlo todo, pero sobre todo para que ustedes puedan pensarlo, reflexionarlo, si se animan a escribirlo en el chat o también escribirlo para ustedes mismos,
¿En qué contextos ahora ustedes hablan quechua, ¿no? Además de las aulas, de repente, como han mencionado algunos, ¿en qué momentos hablan quechua? ¿Qué sienten cuando hablan quechua? Y quisiera preguntarles también, insisto, ¿no? Para que cada uno, ¿no?, de nosotros pueda reflexionar al respecto, si alguna vez se ha sentido discriminado o discriminada. Y si esto ha ocurrido, ¿en qué situación ha sido, ¿no? O en relación a qué, ¿por qué sintieron que los discriminaron o las discriminaron, ¿no? ¿Cómo se sintieron en ese momento, ¿no? Invitaría a que podamos, si les ayuda de repente, cerrar los ojos y recordar, ¿no?, algunas de estas circunstancias que nos pudieron haber ocurrido en algún momento de nuestra vida o quién sabe en varias oportunidades. No sé si sobre este tema alguien quisiera compartir una así brevísima reflexión para no extendernos demasiado. Sí, Edwin, ¿no están levantado la mano? Sí, algo breve nada más para poder ya arrancar. Buenas tardes, doctora Verónica. Rimay kamusqayki kay Huamanga llaqtamanta rikachkan kay iskay tapukuykunao ima kasukunapi rimanki quichuata herteñuqa yacharani quichua rimayta desde taxa kasqaymanta punta rimayniymi karqa quichua antes qipanejtaña kay castellantaq yachaykuchkani y nape siempre wasiypi aylluywan siempre rimani quichuallamanta. Mana nunca karjanicho discriminasqa quichua rimasqaywan, más bien más familiar tarikune, más confianzape. Chayllam ñuqapa rimay kamuyni kay sumaq tardipe. Muchas gracias, Edwin. Edwin nos comparte su experiencia, nos dice que él aprendió entonces desde pequeñito a hablar el quechua, ¿no?, que lo suele hablar en su familia, en su ayu, y que él no se ha sentido discriminado, sino más bien orgulloso y a gusto, ¿no?, con su entorno cuando ha hablado quechua. ¿Alguien quiere compartirnos de repente para cerrar ya una última experiencia sobre este tema? Me gustaría compartirles un tema de que yo soy de Ica, pero he vivido en Apurímac, en Cusco y en Arequipa. Y la discriminación yo la he sentido allá. Cuando tú le dices que eres de la costa, ellos piensan primero que eres vago, o sea, te gusta dormir hasta tarde. Segundo, como soy mujer, debo ser coqueta, porque soy de la costa. Entonces, y para conseguir un trabajo no debo de tener ninguna habilidad, porque como duermo tarde, estoy en fiesta y solo sonrío, entonces, pues, es más que nada por la parte de la costa. Entonces, luego, cuando estuve alguna vez fuera de Perú, no conocían Perú porque me fui por un poquito lejos y pensaban que era pakistaní, por el tono de mi piel, que no soy ni blanca ni negra, pero soy media gris. Entonces no soy china, entonces dijeron que éramos de pakistaní. Y luego cuando alguna vez pude ir a una playa de Chile con unas amigas, nos dijeron que no éramos peruanas porque las peruanas son un tanto más diferentes en su forma de hablar, de decir. Entonces no me sentí discriminada en sí, pero sí, obviamente, pues, ¿no? El hecho de que no nos conozcan o nos sectoricen simplemente por el tono de piel o por, en este caso, el género, ¿no? Por ser mujer, es bastante incómodo. Realmente es incómodo. Se acepta, pero es incómodo. Muchas gracias, Juana, por compartir tu experiencia. Magna también nos escribe y nos comparte, ¿no?, que sus padres no querían que hablara en quechua porque tenían temor a que más adelante tenga dificultades, ¿no? Aún así, aprendió el idioma. En fin, espero que cada uno haya podido, aunque no lo haya compartido, reflexionar un poquito respecto a estos temas, respecto de los cuales quería que nos diéramos un momentito, ¿no?, para tener presente que cuando hablamos de cultura, de diversidad cultural, de interculturalidad, no solamente nos estamos refiriendo a las políticas, a los conceptos, a las leyes, sino también a nuestras propias historias personales, ¿no?, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestros dolores, a nuestras heridas, ¿no?, a nuestras fibras más profundas en el alma, ¿no? Entonces quería que tuviéramos presente esto a lo largo de la reflexión que vamos a seguir abordando, ¿no?
Y para entrar ya un poquito más en materia, ahora sí voy a tratar entonces de compartir la presentación. Ojalá sea posible. Me dicen, por favor, quizás Francisco me puede ayudar y contarme si se ve. Todavía no, pero ya llega. Ya llega, ya llega. Ya estamos. Ya, a ver, ahí dice diversidad cultural e interculturalidad, diplomado de Educar para Transformar, ¿sí? ¿Estamos todos? Así. Ya, excelente, muchas gracias. Entonces, Gracias. si en algún momento, por alguna razón, la presentación se bloquea o ya no avanza, avísenme por favor y bueno, vemos la manera de seguir, ¿no? Entrando ya un poquito más en materia, ¿no? Justamente el tema de la diversidad cultural e interculturalidad, ¿no? Si yo les digo ahora que el Perú se caracteriza por su enorme riqueza y diversidad cultural, ¿estarán de acuerdo? Imagino que sí, la verdad. Si no todos, la gran mayoría está de acuerdo, ¿no? Probablemente haya un consenso amplio entre nosotros, ¿no? Probablemente también si preguntamos a la gente en la calle o a la gente de otros espacios, ¿no? Que no necesariamente están estudiando un diplomado sobre interculturalidad, probablemente también coincidan con esta afirmación, que el Perú se caracteriza por una gran riqueza y diversidad cultural, ¿no? Parece que ahora esto es un tema de sentido común y de consenso nacional, ¿no? Pero, ¿siempre habrá sido así? Quiero invitarles a leer aquí este breve texto que dice: no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana. Todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto, como diría la gente llamada común, se formaron aquí Pachacámac y Pachacute, Huamampoma, Cieza y el Inca Garcilaso, Tupac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la fiesta de Coyoriti y la del Señor de los Milagros, los yungas de la costa y de la sierra, la agricultura a 4.000 metros, patos que hablan en lagos de altura donde todos los insectos de Europa se ahogarían, picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mundo. ¿Alguien reconoce este texto? ¿De quién es? De José María Arguedas, de 1969, cuando recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Allá en 1969, ¿estarían de acuerdo la mayoría de peruanos con José María Arguedas con esta afirmación? Miren cómo el concepto de diversidad cultural del que da cuenta aquí Arguedas de una manera literaria, luego, hacia el 2001, ¿no?, se afirma en esta Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO. No sé si están Verónica, viendo el texto, ¿sí? no hemos visto el texto, pero te hemos oído muy bonito. Y quizás, Ay, qué pena, caray. Ya, ¿y se ha quedado estancado entonces en la primera lámina o...? Sí, se ha quedado estancado en la primera diapositiva. A ver, voy a hacer un último intento de volver a compartir y si no, bueno, seguiremos así verbalmente nada más. Qué pena. Ojalá que podamos, porque había algunos textos. Ya. ¿Ahí ustedes lo están viendo o tampoco? Todavía no. A ver, vamos a hacer un último intento. Y ahora estamos, y está la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Ya, genial. Bueno, no es indispensable, pero el texto nos puede ayudar, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos extractos de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, ¿no? Ratificada por prácticamente todos los países del mundo. Miren ustedes, del 2001, donde se afirma, miren lo que dice el artículo 1, la diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. Y se define la diversidad cultural, ¿no? Dice que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades
que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Miren ustedes cómo esto refleja cierto consenso ya a nivel global que se produce, ¿no? Allá por el 2001 sobre lo que es y representa para la humanidad la diversidad cultural, ¿no? Originalidad y pluralidad de identidades, una fuente de intercambios, de innovación, de creatividad, un patrimonio común de la humanidad, ¿no? Cuyo reconocimiento beneficia a las generaciones presentes y futuras, ¿no? Entonces, vemos cómo a inicios de este siglo ya parece ser un consenso global que la diversidad cultural es importante, ¿no? Se reconoce y se valora. Y se afirma además lo que se llama en ese documento el pluralismo cultural, ¿no? Que es la interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Se dice además que este pluralismo cultural es un imperativo ético, un factor de desarrollo y una garantía de cohesión social, ¿no? Miren ustedes qué interesante cómo por un lado se define la diversidad cultural, ¿no es cierto?, pero además se afirma la voluntad, ¿no?, de ejercer un pluralismo cultural, es decir, de promover la interacción entre esas diversas culturas. Y se dice que esto es imperativo hacerlo, ¿no?, por razones éticas, porque tiene que ver con el respeto de la dignidad de las personas, porque es un factor de desarrollo, miren qué interesante, pero además dice la declaración que es un factor de desarrollo no solo económico, sino intelectual, afectivo, moral e incluso espiritual, ¿no? Son los términos que utiliza la Declaración sobre la Diversidad Cultural. Y dice también que este pluralismo cultural es una garantía de cohesión social y de paz. Y claro, no es casual esta mención, ¿no?, a la cohesión social y la paz. Tiene que ver con el hecho también de que se reconoce que en el mundo hay, lamentablemente hoy, ¿no?, conflictos que se originan, ¿no?, bajo la justificación o el pretexto a veces de la diferencia cultural, ¿no?, y que por lo tanto es necesario propiciar la interacción, el diálogo entre culturas para lograr la cohesión social y la paz, ¿no? Entonces, vemos cómo hoy, ¿no?, es ya un consenso global la importancia de reconocer y promover la diversidad cultural. Pero les preguntaba yo hace un momento si esto fue siempre así. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? No siempre fue así. Menos creo que en 1969, cuando Arguedas, ¿no?, nos compartía esta descripción, ¿no?, de su querido Perú, esto fuera consenso, ¿no? En realidad, esto es, digamos, una concepción humana más reciente, ¿no? Y aquí quiero invitarles entonces a reflexionar ¿por qué y desde cuándo hablamos de diversidad cultural e interculturalidad? ¿Desde cuándo este es un tema, ¿no? Y tiene que ver con las políticas y con educación, ¿no? ¿Desde cuándo hay diplomados como este que hablan de interculturalidad, ¿no? Porque esto no siempre ha sido así. Responde a un proceso histórico. Y quiero entonces remitirme, perdonen que me vaya tan atrás en el tiempo, pero me parece importante, a los tiempos de la colonia. No sé si están viendo la presentación, ¿todo bien? Ahora sí, Verónica. Ya, muchas gracias. Entonces, un poco voy a hacer un repaso así acelerado, ¿no?, de la historia no global, me voy a centrar un poquito en América Latina y algo más en el Perú, ¿no?, de los últimos 500 años, ¿no? Todos hemos estudiado y seguramente muchos de ustedes comparten, ¿no?, estos tramos de nuestra historia con sus alumnos y alumnas, ¿no? Cuando hablamos de la colonia, estamos hablando, ¿no?, de un proceso de despojo por parte del colonizador de los territorios y las riquezas de los pueblos de América, ¿no?, de un proceso de extinción prácticamente, ¿no?, de genocidio, dicen algunos,
de los pueblos de América que fueron diezmados por las armas, por las enfermedades traídas de Europa, por los trabajos forzados. Hablamos también de sociedades que fueron desestructuradas, ¿no? Por el repartimiento, la encomienda, la mita, ¿no? Poblaciones enteras que eran trasladadas de un lugar a otro del país para desarraigarlos y poder controlarlos mejor, ¿no? Hablamos también del despojo de las historias y las identidades de los pueblos de América, ¿no? Que lejos de reconocerles su enorme avance cultural y tecnológico, ¿no? Más bien se les negó toda esta riqueza cultural, este conocimiento, y se los etiquetó, ¿no? Como bárbaros, como ignorantes, ¿no? Se les despojó entonces de su lugar en la historia de la producción cultural de la humanidad. Vino luego entonces el tiempo de la independencia, ¿no? Donde se supone, eso por lo menos me dijeron a mí cuando estudié esta parte de la historia en el colegio, que nos emancipamos del poder colonial. Pero ¿cuán cierto es esto? ¿Realmente los procesos de independencia en América significaron emancipación de nuestros pueblos del poder colonial? En realidad, ¿no? Si miramos las cosas con atención, resulta que en estos procesos, más bien el 90% del total de la población eran en aquel momento, ¿no es cierto?, afrodescendientes, indios, mestizos, constituían las mayorías nacionales. Y sin embargo, estas mayorías de indios, mestizos, afrodescendientes, no fueron convocados para constituir los estados-nación postindependencia. Se les negó la posibilidad de participar en las decisiones sobre la organización social y política. No fueron integrados a la comunidad, ¿no? A estas nuevas comunidades imaginadas, ¿no? Se les siguió reduciendo a la categoría de indios, ¿no? República de indios, a los cuales tocaba, según sea el caso, explotar o evangelizar o civilizar, en fin, bajo distintas modalidades, finalmente seguir oprimiendo, ¿no? Entonces vemos cómo en realidad la constitución de estos estados-nación modernos no significó necesariamente un proceso de descolonización ni de democratización, ¿no? Sino que más bien se dieron con la exclusión de una parte de la población, ¿no? De una parte mayoritaria de la población. Y se produce entonces esta paradoja, ¿no? En los países de nuestra región, en la que tenemos estados independientes del poder colonial español, pero sociedades que se mantuvieron coloniales, ¿no es cierto?, con estructuras y lógicas coloniales. Incluso luego de los procesos de independencia, fines del siglo XIX, por ejemplo, ¿no es cierto?, en Argentina o Chile sobre todo, para ampliar la frontera agrícola y ganadera o para seguir conquistando territorio, ¿no?, para sus estados-nación, se siguió agrediendo, diezmando a los pueblos originarios, expoliando sus territorios, ¿no? O incluso hacia mediados del siglo XX, el siglo pasado nada más, es que arreciaron las campañas de colonización de la Amazonía, ¿no? Sabemos como algunos territorios que en tiempos de la colonia de alguna manera se habían mantenido a salvo, luego, ¿no?, ya de la independencia empiezan a ser conquistados, ¿no?, si se quiere, por las élites dominantes de los siglos siguientes. E incluso actualmente, en pleno siglo XXI, ¿no?, estamos frente a una especie de nuevo ciclo, ¿no?, de despojo, si se quiere, y me refiero a esta presión, este interés que hay, ¿no?, de grandes empresas nacionales o transnacionales por los territorios de los pueblos originarios, por sus recursos, sus minerales, por ejemplo, ¿no?, o esta presión por construir grandes obras de infraestructura sin, ¿no?, pensar en los impactos que puede tener en los territorios, ¿no? No sé, grandes trasvases, represamientos, ¿no?, que pueden tener un gran impacto en estos pueblos sobre los cuales lamentablemente no se piensa, ¿no? O también, aunque es algo de lo que no hablamos mucho, no está muy presente en el debate político y académico, está el despojo, ¿no?, de los conocimientos tradicionales, todo este mundo de conocimientos que tiene que ver con la biodiversidad, el patrimonio genético, ¿no? Vemos entonces de alguna manera que incluso hasta el siglo XXI, ¿no?, esta lógica de despojo colonial se mantiene hacia los pueblos originarios de nuestra América, ¿no?
Ahora, a lo largo de todo este tiempo de colonia, ¿no? E incluso en tiempos de república ya, se han dado paralelamente procesos de resistencia de los pueblos originarios, de estas mayorías, ¿no? Dominadas por las élites. Sin embargo, ¿no? Incluso en el siglo XX, a pesar de que se dieron en el 94 y sobre todo más cercanas a nosotros y que conocemos un poquito más, ¿no? Estas luchas de los pueblos originarios de Bolivia y Ecuador a inicios del presente siglo, ¿no? Que derivaron incluso en constituciones que reivindicaron el carácter plurinacional de estos países hermanos, ¿no? Vemos entonces cómo a fines del siglo XX surge lo que se llama un movimiento indígena, ¿no? En la región, que coincide justamente con el debilitamiento de los estados-nación. ¿Por qué se debilitan los estados-nación a fines del siglo XX? ¿A qué me refiero? Lo que ocurre es que, por un lado, las políticas neoliberales, ¿no? Llegan a su límite. La gente se da cuenta que no funciona, que la riqueza no se redistribuye, el famoso chorreo que nos anuncian nunca llega, ¿no es cierto? Se reprivatizan los servicios, la salud y la educación que se habían ido democratizando y expandiendo y acogiendo a cada vez más amplios sectores de la población, se reprivatizan, se vuelven, ¿no? Cada vez más difíciles en el acceso, se convierten en mercancías a las que principalmente la gente que tiene recursos puede acceder, no hay un proceso de desindustrialización, las estructuras productivas se desintegran, eso genera desempleo y con todo esto fragmentación y polarización social, ¿no? Entonces, eso de un lado, y de otro lado, la globalización, diálogo, intercambio acelerado, ¿no? De bienes, de productos, de personas en el mundo, hace que de alguna manera se borren, se difuminen las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, lo que conocíamos como los estados-nación, ¿no? Así es, claramente delimitados, se empiezan a desdibujar y debilitar, y ocurre una especie de crisis de identidad, ¿no? Y la gente empieza a buscar nuevas identidades, y es ahí donde estas identidades que se reivindicaban más en términos de clase social, ¿no es cierto?, campesino, trabajador, etcétera, empiezan a trasladarse a una lógica, como decía hace un momento, más étnica y cultural, ¿no? Gente que se decía campesina, ¿no? Hace unas décadas atrás empieza a reivindicarse más bien como indígena o como quechua, ¿no? O como ahuajún, reivindicando su identidad cultural. Y esto se facilita además porque la globalización permite, ¿no?, que exista toda una comunidad, ¿no?, de pueblos marcados por la dominación y la discriminación, que empiezan a reconocerse, ¿no?, como indígenas o originarios, insisto, más allá del término, que empiezan a reivindicar su identidad cultural, ¿no? Ahora, no tendremos tiempo de profundizar en esto, pero sí lo dejo puesto sobre la mesa, ¿no? Siempre a quienes investigan estos procesos en América Latina les resulta paradójico cómo en el Perú, que es uno de los países donde hay mayor población indígena, ¿no es cierto?, en comparación con los otros países de América Latina, es a su vez uno de los países donde el movimiento indígena es más débil, ¿no? Y no pretendo responder a esto ahora en esta reunión, pero sí, en fin, dejarles algunos elementos para que luego ustedes puedan seguir investigando y reflexionando, ¿no? Se piensa, por ejemplo, que esto puede responder en parte a este proceso de cholificación, ¿no?, de alguna manera, que se produjo con la reforma agraria, con la migración masiva, ¿no?, por razones socioeconómicas o por el conflicto armado interno, ¿no? Migración masiva de las zonas rurales a las zonas urbanas, que significó un acceso importante, ¿no?, de sectores campesinos o indígenas al comercio, a las universidades, etcétera, y que hizo que buena parte de esa población que era estigmatizada, denigrada, cuando era calificada de indio, de campesino, empezó a encontrar en esta identidad chola, ¿no?, una manera de autoafirmarse positivamente, ¿no? Y que esto de alguna manera canalizó esa voluntad de reconocerse, ¿no?, un lugar en la sociedad, ¿no? En contraste con lo que ocurrió en otros países donde el movimiento indígena, ¿no?, como tal, encaminó este proceso en lucha
luchas más duras y sostenidas, ¿no? De cualquier forma, igual en el Perú también ocurre, ¿no?, que a finales del siglo pasado ciertos sectores indígenas originarios de la población empiezan a no solo reivindicarse, ¿no?, como indígenas, sino a construir colectividades, instituciones, a organizarse y a incidir como colectivos políticos en la vida pública y política del país, ¿no? Se crea, por ejemplo, AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que agrupa a diversas federaciones de pueblos amazónicos, se crea la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, CONACAMI, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar, que ahora ya no está lamentablemente tan vigente, ¿no? Esta Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, la CCP, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, que ya existían, ¿no?, desde mitades del siglo pasado, empiezan a reivindicarse ya no solo como campesinas, sino incluir también esta identificación étnica y cultural, ¿no? Entonces, hago un poco este repaso, perdónenme, un poco acelerado y forzado, por un lado, para tener presente la perspectiva histórica que hay detrás de la discusión, ¿no?, sobre interculturalidad y diversidad cultural, pero también para poner en cuestión, ¿no?, algunos sentidos comunes, algunos prejuicios, algunas ideas preconcebidas que tenemos muy arraigadas, pero que creo que hay que mirar de manera crítica, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta idea de que, nuevamente, la constitución de los estados-nación modernos no se dio, como se nos ha dicho muchas veces, con la descolonización y la democratización de las relaciones sociales, ¿no?, sino que más bien se dio excluyendo a una gran parte de la población, en el caso peruano, a la mayoría de la población, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que creo que es importante tener en cuenta es que el reconocimiento de la diversidad cultural, la afirmación del pluralismo cultural, no así cayó del cielo de la noche a la mañana, no se le ocurrió a la UNESCO un día y emitió una declaración, no, responde a un proceso histórico y un proceso político, ¿no?, de resistencia, de lucha, de opresión, resistencia, lucha, opresión, ¿no?, de manera sucesiva. Y que responden también a un sujeto político, ¿no es cierto? En este caso hemos hecho énfasis, aunque no es el único, al sujeto político, pueblo indígena u originario, ¿no? Y otra idea que creo que hay que revisar, rediscutir, es esta idea de que la globalización, se suele decir, ¿no?, hace que la diversidad cultural desaparezca. Hemos visto, ¿no?, con las reflexiones previas, que no necesariamente es así. Hemos visto cómo, por ejemplo, a fines del siglo pasado, más bien la globalización de alguna manera, ¿no es cierto?, puso en cuestión los estados-nación y permitió, promovió, ¿no?, la afirmación de nuevas identidades en clave étnica y cultural, ¿no? Entonces, estamos más bien, cuando hablamos de diversidad cultural, ante un desafío global, ¿no? Porque, por un lado, en estos momentos, es cierto, el proceso de globalización implica que hay más migración, las ciudades crecen, y sí, ¿no?, nos vemos ante la necesidad de preservar nuestra identidad cultural y de fomentar el diálogo cultural, ¿no? Al mismo tiempo, es cierto que con el fenómeno de la globalización ocurre, de alguna manera se quiebra el vínculo entre el fenómeno cultural y la ubicación geográfica, ¿no es cierto? Es decir, antes, cuando hablábamos de un fenómeno cultural, no sé, por poner un ejemplo, una lengua o una danza, ¿no es cierto?, lo asociábamos automáticamente a un territorio concreto, y de ahí no se movía, ¿no es cierto? En cambio ahora, las lenguas, las culturas viajan, ¿no es cierto?, y no necesariamente están amarradas a un territorio, ¿no? Entonces, esto puede significar un riesgo en el sentido de que se puede perder la identidad, se puede perder la certeza de la identidad, pero también puede ser visto como una oportunidad, ¿no? Al no estar amarrado el fenómeno cultural al territorio, también es una oportunidad de que haya más encuentro, más diálogo, más creación, ¿no? En todo caso es un desafío, oportunidad o riesgo, dependerá de lo que el sujeto político decida hacer, ¿no? Hablando de riesgos, creo que es importante, sin embargo, remarcar que hay en el mundo
en América Latina y en el Perú también, lamentablemente, ¿no? Unos nuevos discursos políticos, ¿no? De corte fascistoide, voy a decir rápidamente, que se aprovechan de esta incertidumbre, de estos temores, ¿no? Que generan los procesos de desarraigo, ¿no? De migración, y buscan además azuzar, ¿no? En medio de este contexto de incertidumbre por la precarización de la vida, por la precarización del trabajo, buscan azuzar, ¿no? El miedo a la diferencia, ¿no? Para poder cooptar, convocar a la gente, ¿no? Buscan culpar siempre al diferente, al diverso, ¿no? Ya sea el migrante, ya sea el homosexual, ya sea la mujer emancipada, ¿no? Hay sectores políticos que lamentablemente, en lugar de, como propicia la declaración de la UNESCO, ¿no? Como reivindicaba Arguedas, en lugar de ver la diversidad cultural como un potencial y una riqueza, ¿no? La señalan como un riesgo, como una amenaza, y azuzan, ¿no? Los miedos y los odios a lo diferente, y esto es ciertamente un riesgo, ¿no? Y la última idea que creo que es importante que tengamos puesta sobre la mesa es que esta diversidad cultural, precisamente, ¿no? Por todos estos fenómenos de migración, de globalización, de comunicaciones cada vez más aceleradas, está en transformación constante, ¿no? Lo que hoy identificamos como diversidad cultural, quizás en 10 años más o en 20 años más, sea completamente diferente, ¿no? Entonces, me parecía importante reflexionar un poquito en torno a estas ideas, ¿no? Dicho esto, quisiera que pudiéramos repasar así rapidito algunos datos sobre la diversidad cultural en el mundo y América Latina, ¿no? Para tener claro de qué estamos hablando realmente, ¿no? Cuánta diversidad realmente hay en el mundo y en la región. No sé si hasta ahí estamos bien o hay alguna pregunta o seguimos y al final hacemos las preguntitas. Me dicen, por favor, si estoy yendo demasiado rápido, si quieren volver sobre algún punto. Creo que seguimos, Verónica. Lo que podemos ir haciendo es ir anotando las preguntas. Yo voy a ir también separándolas y luego las puedo juntar en un bloque de tal manera que hacemos ya una respuesta para varias preguntas juntas. De acuerdo, me parece una excelente idea. Entonces, si hay algo que no han entendido o con lo que no están de acuerdo, o he ido muy rápido, lo ponen ahí en el chat y luego con Francisco, con la ayuda de Francisco, trataremos de ir aclarando, precisando, profundizando en algunas cosas. Decía entonces que me parecía importante dar una miradita así muy rápida, perdonen, voy a correr un poquito también, pero igual creo que es importante visualizar algunos datos para tomar conciencia plena de cuán diverso es el mundo, cuán diversa es América Latina, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el mundo actualmente hay 193 países, pero no hay 193 lenguas. Fíjense ustedes, tenemos 7.000 lenguas hoy en el mundo, 7.000. ¿Se imaginan cuánto es eso? 7.000, de las cuales 6.700 son lenguas indígenas u originarias, ¿no? Ojo, de esas 6.700 lenguas indígenas u originarias, 40%, casi la mitad, están en riesgo de extinguirse, de desaparecer. Y con ellas todo el bagaje histórico, cultural y el conocimiento que hay, ¿no? ¿Cuántos pueblos indígenas hay en el mundo, ¿no? Las estadísticas oficiales nos dicen que hay más de 370 millones de personas indígenas en más de 70 países. Es cierto, hago un pequeño paréntesis, que cuando hablamos de diversidad cultural no estamos hablando solamente de pueblos indígenas u originarios, pero para efectos de esta discusión, por la realidad de nuestro país, ¿no? Voy a concentrarme un poquito en el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Que, como ven, constituyen el 5% de la población mundial, 5% de la población mundial, y sin embargo, hay un primer dato sobre un tema sobre el cual vamos a volver más adelante, ¿no? La desigualdad, son el 15% de los pobres del mundo, ¿no?
A ver, rapidito algunos datos más. Esta es una infografía de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, del 2018. Miren qué interesante, es América Latina. América Latina, hacia el 2010, tenía 45 millones de personas indígenas, que representan más o menos el 8% de la población de toda la región, ¿no? Y yo quiero invitarles, si quieren lo ponen en el chat o en fin, solamente para ustedes, a que vean el mapa, espero que logren visualizarlo y traten de identificar cuál es el país de la región, ¿no?, que tiene el más alto porcentaje de población indígena. El país de la región que tiene el más alto porcentaje de población indígena. A ver si ya lo encontraron. A ver, les doy un par de segunditos. Sí, Bolivia. Bolivia tiene el 62% de su población indígena. ¿Qué país le sigue a Bolivia en cuanto a porcentaje? Perú. Pues el Perú. Así es, nosotros, 24%. Fíjense, a mí un dato que me llamó la atención, no sé si ustedes encuentran otros, es el de Chile, donde seguramente habrán sabido, hace unas semanas hubo una consulta, ¿no?, al pueblo chileno sobre si aprobaban un texto de una nueva constitución, y donde uno de los objetos de controversia, de polémica, fue el tema de la plurinacionalidad, ¿no? Y tendemos a pensar que en Chile no hay pueblos indígenas, o que los mapuches, Rapa Nui son pues poquitos, ¿no?, en algún rincón de Chile. Pero fíjense, ¿no? 11% no es un porcentaje menor, ¿no? Los invito también a mirar en el mapita, a ver, sé que está chiquitito, pero de repente logran verlo, cuál es el país de la región donde hay mayor cantidad, no porcentaje, sino cantidad de personas que son indígenas. A ver, una miradita. ¿Alguien lo encontró? Sé que el texto está chiquitito, de repente no lo ven bien. Es México. En México, 17 millones de personas son indígenas. 17 millones de personas, ¿no? Entonces, es interesante visualizar este cuadrito para tomar conciencia, ¿no?, de que efectivamente cuando hablamos de pueblos originarios en América Latina, no estamos hablando de minorías, estamos hablando de importantes, ¿no?, porciones de las poblaciones nacionales, ¿no? Ahora, un dato interesante, a ver, no sé si, acá, me quedo acá un ratito, es que estas son cifras, ¿no?, de 2010, ¿no? 10 años atrás, en el 2000, las cifras eran de 30 millones de personas indígenas, ¿no? Y en 10 años se pasó de 30 millones a 45 millones, ¿no es cierto? 30 millones de indígenas en América Latina en el 2000, 45 millones en el 2010, 15 millones más. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo ese salto así tan importante en apenas 10 años? Pues bien, quiero aprovechar para justamente reflexionar un poquito con ustedes sobre, digamos, cómo se relacionan los estados, ¿no?, con los pueblos indígenas u originarios. Lo que ocurre es que, por ejemplo, los censos de los años 80, el siglo pasado, solamente la mitad de los países de América Latina se preocupaba por saber cuánta población indígena tenía, ¿no? Entonces, no estaban prácticamente considerados en los censos ni en las encuestas. Ahora, en los censos 90 en la región sí se empieza a tomar en cuenta y se avanza sobre todo con el criterio lingüístico, ¿no? Se le empieza a preguntar a la gente qué lengua materna tiene, ¿no? Cuál es su lengua materna y cuáles son las lenguas originarias más habladas en sus países, con el objetivo principalmente, ¿no?, de ajustar sus políticas públicas en función de ese criterio. Y en este caso, principalmente con el objetivo, ¿no?, de promover o mejorar políticas educativas, ¿no?, bilingües, interculturales, a veces más asimilacionistas, a veces más emancipadoras, pero un poco en esa clave, ¿no? Es decir, para los estados, los pueblos indígenas eran objetos de políticas públicas, ¿no? Gente a la que tengo que ofrecerle una política pública y para lo cual, ¿no?, evalúo
cuáles son sus condiciones, en este caso lingüísticas, ¿no? Eso en los 90s. Pero a finales del siglo pasado, a raíz de los cambios sociales y políticos de los que hemos hablado hace un momento, recuerdan, la emergencia de este movimiento indígena, ¿no es cierto?, hace que se produzca un quiebre, un cambio, ¿no es cierto?, en la lógica para abordar este tema. 16 de los 19 países que hicieron censos en los años 2000 identificaron a su población indígena con un criterio de autoidentificación. Es decir, ya no le preguntaron a la gente qué lengua hablas, y por lo tanto, en función de eso determinaban qué tipo de políticas se les aplicaban, si eran indígenas o no, sino que empezaron a preguntar a la gente, tú, ¿cómo te autoidentificas? ¿Te autoidentificas o no como indígena, no? Y este es un cambio muy importante, significativo, porque los pueblos indígenas pasan a ser sujetos de derechos. Es decir, ya no es el Estado el que, según su interés y sus criterios, determina quién es o no indígena, sino que se reconoce que es derecho, ¿no es cierto?, inherente de los pueblos indígenas determinar si es que ellos se identifican o no como tales, ¿no? Y eso es lo que hace que pasemos, entre comillas, de 30 millones en el 2000 a 45 millones. Es que muchas más personas, ¿no?, cuando se les pregunta que antes el Estado no veía como indígenas, se autoperciben, se identifican, se asumen como indígenas, ¿no? Y esto tiene que ver con, insisto, el movimiento indígena, ¿no?, que empieza a dialogar con la academia, a presionar a los estados para que consideren esta variable, para que los tomen en cuenta, para que los escuchen, ¿no? Por consiguiente, como los estados empiezan a preguntarle a la gente cómo se autoidentifica, ¿no? Ahora, fíjense este dato curioso, ¿no? 45 millones es la cifra que tenemos, ¿no?, para el 2010, más o menos se mantiene vigente al día de hoy, y es aproximadamente el mismo número de población indígena que había en América antes de la llegada de los españoles. Digo aproximadamente porque, por supuesto, no tenemos un número exacto, ¿no es cierto? Hay estimaciones diversas, pero la más consensuada, la más validada por la academia dice que cuando llegaron, ¿no?, cuando llegó el colonizador español a América en el siglo XVI, había aquí en América aproximadamente 44, 45 millones de indios, ¿no?, o de indígenas, o de pueblos, gente integrante de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, se cumple la profecía de Tupac Amaru, Tupac Katari, según a quien se la querramos atribuir, de que volveremos y seremos millones. Volvimos 500 años después a ser millones, ¿no? Claro, con cuánto despojo, con cuánta opresión, lucha y resistencia de por medio, pero volvimos y somos millones, ¿no? Y esto ocurre como parte, como decíamos hace un momento, de un consenso internacional, ¿no?, de un consenso global que está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas, ¿no?, que pone el énfasis para reconocer a los pueblos originarios en la conciencia de su identidad, ¿no? Es lo que me he permitido subrayar, ¿no? O sea, es decir, el convenio 169 de la OIT dice que se considera indígenas a todos aquellos pueblos que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la colonización, es decir, los que ya estaban aquí, ¿no es cierto?, antes de la conquista, y que tienen una conciencia de su identidad, ¿no? Y además dice que cualquiera sea su situación jurídica, conserven todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Me voy a detener aquí 3 segundos porque esto ha sido objeto de mucho debate, polémica, ¿no? Y aquí en realidad se aclara bastante que, digamos, no es el Estado el que decide quién es o no indígena, porque los pueblos indígenas originarios le preceden al Estado, ¿no es cierto? Entonces, no importa si el Estado lo reconoció o no, tituló su territorio o no, les dio personalidad jurídica o no, no importa si se llaman indígenas originarios, quechuas, aymaras, ahuajún, nación One Piece, no importa. Lo que importa es que desciendan, ¿no?, de los pueblos que estaban acá antes de la colonia,
que conserven todas o parte de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y sobre todo, lo más importante, que tengan conciencia de su identidad, ¿no? Y más tarde, en el 2007, en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, se reafirma que el concepto clave es la autoidentificación, que tiene que ver con la libre determinación de los pueblos, ¿no? Que tienen todos los pueblos en el mundo y que se les reconoce entonces claramente a los pueblos indígenas. Vamos entonces aterrizando en el Perú, y ahí también rapidito quiero compartir algunos datos, ¿no? Para tenerlos presentes, ¿no? Ya, digamos, hay una cifra oficial, aunque siempre es discutida por los académicos, por las organizaciones indígenas, pero ya tenemos una cifra oficial, ¿no es cierto?, de 55 pueblos indígenas u originarios, ¿no?, existentes en el Perú, que hablan 48 lenguas indígenas, ¿no?, de las cuales 4 son andinas y 44 amazónicas, ¿no? Pero tenemos un poquito más de datos, ¿no?, más interesantes a raíz del censo del 2017, ¿se acuerdan?, ¿no?, donde por primera vez en el Perú se hizo la pregunta a la gente sobre su autoidentificación, ¿no es cierto? ¿Recuerdan de lo que habíamos hablado? ¿Ustedes se acuerdan cómo fue la pregunta? ¿Se acuerdan qué cosa respondieron ustedes? ¿No? Yo veía que en muchas familias, ¿no?, había debate intenso sobre cómo se debían reconocer, identificar, sobre si estaban bien planteadas o no las preguntas, en fin. Lo cierto es que esta fue la pregunta que nos hicieron en el censo, bueno, en los tres censos fueron en realidad, ¿no? Pero en uno de ellos se nos preguntó, y aquí paso a leer lo que decía la pregunta, que todos respondimos, y me gustaría que pudieran compartir en el chat cómo respondieron ustedes y por qué. La pregunta decía: por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera, y había varias alternativas, quechua, aymara, nativo indígena de la Amazonía, y ahí podías especificar, ¿no?, si eras ahuajún, huampichi, pibo conibo. También había la alternativa de perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario, ¿no? Ahí quizás algunos quechuas dijeron que eran quechuas chancas o chopcas o huancas, en fin, ¿no? Ahí no tenemos lamentablemente acceso a data desagregada, ¿no?, que sería interesante ver, ¿no? También teníamos la alternativa de negro, moreno, sambo, mulato, pueblo peruano, pueblo afroperuano afrodescendiente, blanco, mestizo y otro. Esa fue la pregunta. Y los resultados arrojaron que